Buenos días, mujeres bienaventuradas. Gracias, Señor Jesús, Padre amado, por permitirnos esta mañana, Señor, nuevamente estar aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos disfrutar, Señor, de escuchar tu audible voz a través de la palabra tuya, Señor. Que esta palabra cobre vida en nuestras vidas, en cada hermana, en cada mujer, Señor, que tenga necesidad y hambre de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy la palabra sea revelada y sea para edificar cada mente y cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu amado y precioso Hijo Jesús. Amén. La palabra de hoy, mis hermanas, es el perdón, estilo de vida, obediencia a Dios. Hace unas semanas atrás, en un devocional, les había hablado sobre la mansedumbre y la templanza, de un episodio que el Señor me permitió vivir en una empresa y de no tener ese dominio y tener ser mujer edificadora y tener dominio de mi temperamento, subimos la voz o dijimos de pronto cosas que no queríamos decir. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere revelar en esta palabra? Que el perdonar para nosotros como cristianos, como creyentes, no es una opción, es un mandato del Señor. Como el Señor nos lo expresa en Mateo 6:12, Jesús nos enseñó a orar: perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En este versículo el Señor nos deja claro que deuda quiere decir pecado. ¿Sí? Nos está refiriendo que nosotros perdonemos a quien nos ha ultrajado o que nosotros también hemos ultrajado. Él nos dejó claro a nosotros la oferta, la dádiva del perdón de Dios. Por eso es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás. En primer lugar, perdonar a los demás cuando nos hacen mal es parte de nuestro agradecimiento al perdón de Dios para nuestros propios pecados, como lo hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, que Él murió en la cruz por nuestros delitos y pecados. Su perdón está basado exclusivamente en su amor incondicional y en su gracia, que nosotros no la merecíamos. La palabra griega para pecado en Mateo 6:12 significa literalmente deuda, como lo expresa en Mateo 6:12. Y perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuestro Señor Jesucristo describe la consecuencia del pecado como una deuda. Tenemos deudas con nuestro Señor Jesús y nunca podremos pagarlas, pero Él sí pagó todas las deudas de nosotros con su sangre en la cruz. Por eso es que si nosotros no podemos cancelar esas deudas diminutas con las personas que nos deben o con aquellas personas, me estoy refiriendo al pecado de perdonar a otras por acciones que nos hayan hecho, que nos causen dolor. O si hemos hecho daño a otra persona, también perdonar y pedir perdón. Cuando nosotros no perdonamos, no estamos siendo coherentes, no estamos alineados con la palabra del Señor. O sea, solamente estamos alineados con la letra, pero no vivimos la palabra del Señor. Es cierto que a muchos nos cuesta perdonar, y eso hace que tenga sentido cuando entendemos que el pecado nos incurre en una deuda.
Por eso el Señor nos expresa, debemos de perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Por eso la marca de cada creyente es Cristo Jesús. Como lo expresa el Señor en su palabra en Colosenses 3:13, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos, mis hermanos? Corremos al Señor a buscarle a Él, a orarle a Él, pero ¿qué le pedimos a Él? Solamente que nos dé, que nos dé, que nos dé, que nos dé su gracia, que tenga misericordia de nosotros, que nos dé salvación, que nos dé las añadiduras, que bendiga a nuestros hijos, nuestras casas. Pero luego, ¿qué pasa? Que se dan la vuelta y actuamos sin gracia y sin misericordia a los demás. Ahí es cuando no somos nada coherentes, cuando somos hipócritas nosotros. Por eso es que el Señor trata la parábola de los dos deudores. ¿Se acuerdan de esa palabra? Un hombre es perdonado y su deuda es cancelada. Pero ¿qué hace con el otro hombre que le debía una pequeña deuda? Porque la deuda del que hablamos, del hombre que fue perdonado y su deuda cancelada, era una deuda inmensísima, una deuda grande. Pero ¿qué hace esa persona cuando sale de allí, que fue perdonada y su deuda fue cancelada? Acorrala al hombre que se encuentra, que le debía una pequeña deuda, y lo coacciona para que le pague lo que le debe. ¿Qué es lo que vemos reflejada en esta parábola? Que el que recibió la gracia no la compartió. Y así es como nosotros tenemos que actuar, mis hermanas. Debemos, de lo que recibimos, la misericordia y la gracia de Dios, es lo que nosotros también debemos de transmitir, que es el amor del Señor. El perdón, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo demostró Cristo el perdón? En Mateo 6:15 nos recuerda: pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Esto no significa que ganamos nuestra salvación al perdonar a otros, porque nuestra salvación no depende de nuestras obras. Pero sí nos enseña que si no estamos dispuestos a perdonar y si no perdonamos en lo absoluto, entonces eso tal vez nos descalifica. Ese tipo de comportamientos es lo que demuestra que aún no hemos entendido cuál es la gravedad del pecado con Dios y cuál es la grandeza y la misericordia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Sin perdón no hay paz genuina, mis hermanos. Como todos hacemos el mal, nos herimos los unos a los otros, necesitamos pedir perdón tanto como perdonar. Disculparse y pedir perdón a las personas a las que hemos hecho mal, muchas veces aún es más difícil que perdonar a los que nos hicieron mal. Pero con la ayuda de Dios decidimos hacer el perdón nuestro modo de vida. Esto nos lleva a tener paz, a tener tranquilidad con nosotros mismos y con los demás, y sobre todo agradarle a nuestro Señor. Esta paz es tan grande y maravillosa, es la bendición más grande que Dios nos da y que quiere que nosotros la disfrutemos. Por eso el devocional trata, el perdón es un estilo de vida. Ese perdón es el que nos lleva a ser conciliadores y a ser pacificadores. Por eso no sintamos en nuestro corazón ese dolor cuando alguien nos ataca, nos ofende, y que sentimos en nuestra carne
el enojo, tristeza o decepción. Sintamos en nuestro corazón el amor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios, porque perdonar significa cancelar la deuda. Al pagar o absorberla nosotros mismos, eso es perdonar. Perdonar significa que el que pecó contra ti no pagará su deuda. ¿Quién la pagará? Nosotros. Eso es perdonar. Perdonar es cuando alguien paga la deuda. No importa si yo ofendí o fui ofendida, simplemente perdono. Y ahí es donde se cancela la deuda. En la palabra del Señor, Dios, ¿qué hizo? Dios pagó el precio por todos nuestros pecados en la cruz. Todos los pecados, los que yo cometo, los que otros cometieron y aún contra mí. Si yo quiero aceptar el perdón de mis pecados, también debo aceptar el perdón de los pecados de otros. No perdonamos a los demás porque se lo merecen, sino porque Cristo lo hizo primero cuando murió por todos nosotros en la cruz. ¿Quién fue el que al final de cuentas pagó todas nuestras deudas? Fue Jesucristo. Él sufrió y murió para perdonar todas y cada una de nuestras deudas. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Morir. Morir a nuestra carne. Y perdonar como Cristo perdonó. Por eso, mis amadas hermanas, hay algunas de ustedes que necesiten perdonar o pedir perdón. Hoy en esta mañana quiero que reflexionemos sobre el perdón. Si necesitas perdonar o pedir perdón, hazlo de corazón. Yo lo hice con esa persona y sentí en mi corazón la paz del Señor. Sentí un gozo porque no estoy obrando en mi carne ni por el hombre. Estoy cumpliendo un mandato de mi Señor. Por la gracia recibida de Él y por la misericordia recibida de mi Señor, hoy decido perdonar. Gracias, mi Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, tener vivencias en nuestra vida cotidiana, Señor, para poder ir a ti, Señor, a buscarte, Señor, para que tú nos hables a través de tu palabra y nos revele tu gracia y tu misericordia. Que esta mañana, Señor, seamos reargullidas en el perdón y podamos reflejar, Señor, tu amor para con otros y cancelar las deudas del pecado. Gracias, mi Señor Jesús, en el nombre poderoso de tu amado y precioso Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Feliz y bendecido día para todas las mujeres bienaventuradas.